Y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Definitivamente, hoy en la Tisana estamos visitados por las mascotas, no solamente de la casa, porque por allí anda la perrita mascota de Ana Karina, y por supuesto aquí todos estamos encantados con todos estos animales que nos visitan el día de hoy. Pero a mí me toca en Alimentación y Bienestar hablar de armonía corporal, hablar de básicamente la pérdida de masa muscular y por qué es tan importante que cuando nosotros configuramos un peso, más allá de saber cuántos kilos tenemos, es saber de qué estamos hechos. La armonía corporal tiene que ver con un estado saludable y definitivamente conseguir una meta desde el punto de vista nutricional tiene que ver con esto, con que tengamos más músculo que grasa. Ahora, ¿qué ocurre cuando perdemos básicamente la musculatura y por qué es importante tener un tono muscular? A ver, importante porque en el músculo está nuestra principal reserva energética. Recordemos que el músculo está hecho básicamente de glucógeno, pero aparte de almacenar una gran cantidad de energía básicamente en azúcares, también almacena proteínas y por lo tanto son reservas desde el punto de vista biológico para estos dos macronutrientes esenciales. Influye en la energía, en el metabolismo de la energía y las proteínas en todo el cuerpo. De allí el derivado de que si perdemos la musculatura, por supuesto podemos tener déficit de energía, nos puede dar más hambre, que normalmente, llenamos con calorías vacías, que realmente no es lo ideal, pero al mismo tiempo tener la capacidad de reemplazar esas proteínas de bajo valor biológico por unas de alto valor biológico nos va a permitir no solamente salud corporal, sino además esa musculatura que necesitamos para esa armonía corporal. Las funciones del músculo definitivamente es un sitio para la captación y almacenamiento de glucosa y, como les dije antes, es el gran reservorio de los aminoácidos almacenados en forma de proteínas. Cuando perdemos la musculatura, esos aminoácidos pueden pasar a otro lado, es decir, se pueden liberar y cuando se necesita suministro en otras partes del cuerpo no lo hay. Esto ocurre sobre todo en enfermedades agudas o enfermedades crónicas y esa derivación o esa liberación de proteínas puede, por supuesto, debilitar la musculatura y agotar nuestras reservas. Y ocurre básicamente en situaciones catabólicas. Por eso es que vemos cuando una persona está enferma, tiene una enfermedad crónico-generativa o una enfermedad aguda, lo primero que tiende a perderse es la musculatura, básicamente por esa sustitución de energía. Tales cambios metabólicos conducen definitivamente a esa pérdida de la masa muscular, que es asociada normalmente con sarcopenia, que es ese síndrome de debilidad muscular, o de caquexia, que se ve sobre todo en pacientes con cáncer, cuando pierden más del 30 al 40% de su tejido muscular. ¿Por qué es importante mantener el músculo entonces? O nos hacemos la pregunta de por qué es importante mantenerlo. Definitivamente la pérdida del músculo esquelético y la disponibilidad de proteínas se reduce en todo el cuerpo, se va a asociar a una recuperación tardía de esa enfermedad. Va a haber menos cicatrización de heridas, va a haber una reducción de la tasa metabólica en reposo, va a haber una discapacidad física y una peor calidad de vida y, por supuesto, mayores costos en la atención médica. Recordemos que una de las funciones esenciales del músculo no solamente nuestra motricidad, nuestro soporte desde el punto de vista biomecánico, sino además desde el punto de vista metabólico, los que le mencionaba hace un momento. Por allí les traigo una lámina de cómo cuando perdemos esos tejidos musculares o cuando perdemos ese tejido muscular en un porcentaje, vamos con la gráfica cuando producción allí me la coloque, para que podamos ver en definitiva cuál es, de acuerdo a esa pérdida de masa muscular o ese tono muscular perdido, tenemos obviamente la capacidad o una capacidad más lenta de cicatrización de heridas, de recuperación, de capacidad para sanar, que definitivamente no tenemos cuando tenemos una estructura muscular. Ahí lo tenemos en pantalla y les traía este resumen muy cortico. Fíjense, cuando perdemos alrededor del 10%, entre las complicaciones asociadas tenemos una disminución de la inmunidad y un aumento del riesgo de infección. Al tener menos del 10%, ya nuestra capacidad de infección o reagudización de una enfermedad se traspola. Cuando perdemos alrededor del 20%, tenemos una disminución de la cicatrización de las heridas. Esto se ve todavía, sobre todo, en pacientes quirúrgicos, aumento de la debilidad muscular y aumento del riesgo de infección que sigue estando presente. Cuando perdemos alrededor del 30%, no tenemos una capacidad para sentarnos. Nuestra motricidad se ve alterada y, por lo tanto, esa capacidad de podernos tanto colocarnos en bioimpedancia para caminar como para sostenernos, hacer actividades motoras medianamente fuertes, se pierde automáticamente con perder solamente el 30% de nuestro tejido muscular. Las úlceras por presión, que tiene que ver con un proceso de cicatrización alterado en pacientes quirúrgicos, repito, hay asociación de neumonía. Recordemos que el músculo diafragmático es un músculo esquelético y al perder ese músculo diafragmático tenemos mayor capacidad de reinfección por neumonía y, por supuesto, incapacidad para sanar, nuestra dificultad para poder restablecernos a un estado más saludable.
Cuando perdemos alrededor del 40%, tenemos un aumento de riesgo de muerte, básicamente por neumonía. De allí la importancia que nosotros tratemos siempre de mantener un tono muscular que permita, de cierta forma, estructurarnos y saber hasta qué punto ese músculo debe estar en orden. Más adelante, en otro programa, seguramente les vamos a traer cuáles son los niveles de muscularidad aceptable, así como ya hemos hablado en otras oportunidades, cuáles son los niveles de grasa corporal aceptable. ¿Cómo corregir la pérdida de masa muscular? Estructuralmente con nutrición y ejercicio. Hay estudios referenciados que el alto consumo de proteínas, obviamente tasado de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, porque la proteína lo que hace es fijar el músculo, pero el carbohidrato es lo que lo hace crecer, va a permitir en equilibrio, en cantidades isométricas, tratar de mantener ese tono. Al mismo tiempo, hay un aminoácido que se llama HMB, que es un derivado de la leucina, de un metabolito de la leucina, que tiene esa capacidad de rasterificación del músculo. Algunas fórmulas nutricionales, sobre todo altas en proteínas, están suplementadas con ese metabolito, que es, repito, HMB, se consigue en el mercado y que son más fáciles de adquirir que probablemente una fórmula para solamente hacer ejercicio. Recuerda que para, obviamente, sentirte bien y para verte bien, tienes que comer bien. Y eso es lo que estamos intentando siempre acá en La Tisana, en Alimentación y Bienestar, resaltar. Recuerden que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram y Twitter, @latisanasgb en todas las plataformas. Por allí vamos a seguir conectados y estoy seguro que muy pronto este material les va a quedar colgado en la cuenta de la casa, su canal de YouTube, Globovisión en vivo. Vamos a la pausa y venimos con más en breve.